Bueno, segundo jueves del año de este 2025 que hemos empezado recientemente, y si la semana pasada hablábamos de iniciar el año con buenos propósitos, por ejemplo, la lectura, aumentar la lectura o iniciarse en la lectura es un muy buen propósito también para relajarse, para emplear el tiempo de ocio. Y hoy nuestro psicólogo de cabecera, Luis Ángel García, del Gabinete Mente Clara, muy buenos días. Muy buenos días. Nos traes varias propuestas de libros. Sí. Muy curiosos, venga. Sí, bueno, pues efectivamente un buen propósito es pues, leer un libro a la semana, un libro a mes, por ejemplo, algo cuantificable, medible, que decíamos que sea realista, depende del tiempo que tenga. Vale, entonces con todo aquello que hicimos el jueves pasado, bueno, vamos a ver un par de libros de una temática interesante para mí. Y bueno, en este caso, bueno, he traído el primero, ¿no? La supraconciencia existe, vida después de la vida, ¿no? Es un libro del doctor Manuel Sansegarra y también de Juan Carlos Cebrián, que, bueno, yo llevo ya años siguiendo al doctor Manuel, y él es es médico, es cirujano, ya está jubilado, y bueno, es muy divulgativo, muy ameno y muy claro en sus explicaciones. Entonces es un libro fácil de leer, aunque nos hable de la física cuántica, nos hable de la teoría de la relatividad, bueno, y en este caso también nos habla de experiencias cercanas a la muerte, ¿no? Que son aquellas personas que llegan a tener una muerte clínica, bueno, se les para el corazón, el electroencefalograma queda plano, parece que la persona ha muerto, y al cabo de un tiempo, tal vez unos minutos, vuelve a estar vivo, ¿no? Entonces, el doctor Sansegarra pues, estuvo investigando, ¿no?, estas experiencias, porque claro, a él le interesaban, ¿no? Al ver estas características de esta gente, pues se preguntó, ¿no? Ellos, al volver, le contaban unas experiencias, ¿no?, de qué les había sucedido en ese lapsus de tiempo donde aparentemente están muertos, pero ellos tenían conciencia, ¿no? Entonces él nos habla de la supraconciencia, de que hay una conciencia más allá de la que se expresa con la mente, ¿no? El cerebro al final es el circuito, el elemento que al final necesitas para tener conciencia. Cuando el cerebro parece que se para, dejas de pensar. Eso es lo que en teoría los médicos pensaban. Pero ¿qué sucede? Que esta gente muerta clínicamente seguía observando cosas. Por ejemplo, a él le describen que cómo se veía el muerto para el caso, cómo le estaban operando, que le estaban haciendo la reanimación y demás, y describió pues exactamente todas las personas, porque en este caso de las primeras experiencias que tuvo era una enfermera de su propio centro que había tenido un accidente de tráfico, y entonces le describía exactamente quién estaba operándole, porque conocía a los compañeros. Y bueno, pues esta gente también tiene el don de la ubicuidad, de estar en varios puntos a la vez, entonces podía describir todos los quirófanos de ese centro, quién estaba operando en ese momento, ¿no? Incluso hay gente que tiene experiencia del otro lado del mundo, o sea que no necesariamente tienes que estar ahí cercano, ¿no? Bueno, es un libro muy interesante, ¿no? Sin palabras, que me has dejado. Sí, desde luego que sí. Pasmada me has dejado. Sí. Y bueno, es interesante, ¿no? Porque muchas veces tenemos, claro, mucho miedo a la muerte, ¿no? Pero bueno, la muerte al final, el nacer es el principio de la muerte, si te das cuenta. Entonces, pues este libro ayuda mucho pues en todo el tema del duelo y demás, saber que hay algo más, bueno, explicado científicamente. O sea, no es que haya un señor que empiece a lucurar o una religión que te diga, bueno, pues piensa que hay algo más, sino pues con datos científicos y demás, pues él es capaz de expresar esto que algunos intuíamos y que muchas de las religiones te dicen, ¿no? Este es uno de los libros que nos traes, pero el siguiente tampoco se queda corto en cuanto a pensar sobre iba a decir más allá, sin miedo a la muerte. Claro, a ver, el siguiente libro va en la línea, bueno, sigue un poco enfocarnos, se titula 24 minutos en el otro lado, vivir sin miedo a la muerte, ¿no? Que esto está relacionado también un poco con de Tessa Romero, que es también una persona que tuvo
estas experiencias cercanas a la muerte. Ya tuvo dos, habla dos en concreto en el libro, que a ella le estaba dando un infarto de miocardio, un infarto de corazón, y estaba con sus hijas allí en el coche, y bueno, pues ahí en esa experiencia al final vino una mujer que la ayudó. Bueno, tampoco voy a desvelar mucho del libro, pero bueno, ella al final se vio también en esa experiencia cercana a la muerte, donde bueno, pues había algo más, y finalmente volvió. Estuvo de eso, muerta unos 24 minutos, que es el título del libro, y en un centro muy pequeñito, allí en Estados Unidos. Y bueno, pues ahí tampoco había muchos medios, pero bueno, le consiguieron reanimar y volvió. Y pudo contar luego toda esta experiencia. Entonces nos cuenta esta experiencia, las vivencias que ha tenido, y nos cuenta también otras experiencias de otra gente, igual que en el libro del doctor Sansegarra, que al final del libro pues meten algunas experiencias de otros pacientes, de otras personas con esa muerte clínica, y bueno, pues cada uno va contando su propia vivencia. Está claro que la muerte es algo que nos va a llegar a todos. Otra cosa es cómo lo pensemos, si es que lo pensamos, si estamos preparados o si preferimos no pensarlo. Bueno, pues... entre otras muchas reflexiones que se pueden dejar por el camino. Sí, yo animaría a la gente a que lo leyera porque te da mucha paz. Te da mucha paz saber que hay algo más. Y es lo que estos dos libros evocan, ¿no? Como hay algo más, además ellos al volver, la gente que vuelve de estas experiencias suelen llegar con mucha paz. A veces se quejan algunos de que, claro, hay mucha gente que muere ya pues que está muy mal, con muchos dolores, enfermedades largas y demás, y entonces al volver dice, joder, dejarme allí, porque yo ya allí estaba calmado, no sentía dolor, estaba en paz, y al volver, claro, vuelvo a mi cuerpo físico, a esos dolores y demás que tenía. Y fíjate, curiosamente también en el caso de esta de Tessa, ella al final volvió también porque tenía que ayudar a otra persona. O sea que hay veces, claro, que te permiten elegir si quieres volver o no, por hacer algún bien mayor o seguir haciendo algo que no habías acabado, o poder transformar tu vida en algún sentido que no estabas siendo muy buena persona. Entonces, bueno, son como segundas oportunidades que te dan. A mí me ha parecido muy interesante y invito a nuestros oyentes a que, bueno, pues lean estos libros o algún otro bueno, pues de toda esta serie de experiencias cercanas a la muerte, que yo entiendo que ayuda a dar sentido a la vida y a darte tranquilidad, bueno, cuando tengas que morir. Esperemos que tardemos muchos años, ¿no? Efectivamente. Pero, bueno, si tú la ves como un paso más, pues está bien. Tema la mar de interesante el que nos traes hoy, un tanto tabú, que bueno, intentamos romper. Claro, efectivamente. Luego pues ya hablaremos de algún día, algún programa del duelo y todo eso, que no lo hemos abordado, y que sí, yo estoy preparando ya ese tema, porque bueno... Porque pues es algo por el que todos pasamos. Claro, que pasamos, y eso, hay pues mucho, bueno, que no se trata, se oculta, muchos miedos, mucha tristeza, y entonces, bueno, pues hay que prepararse también para el duelo y demás. Entonces, bueno, pues algún día de estos abordaremos también ese programa. Muy interesante, que me parece. Pues hoy lectura, deberes que ponemos. Luis Ángel, muchísimas gracias por estas propuestas, porque son las más de curiosas también, desde luego que sí. Muchas gracias. Muy bien, pues nada, gracias a todos.